Bienvenidos a esta sesión del curso CI 1314, Bases de Datos 2 de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. En esta sesión vamos a hacer un repaso a PLSQL, el lenguaje procedural de la base de datos de Oracle. Vamos a hablar de para qué sirve y vamos a entrar en detalle de los diferentes aspectos del lenguaje. Vamos a dar ejemplos de cómo este lenguaje es utilizado y cómo se integra con SQL y otros aspectos de la base de datos. PLSQL quiere decir Procedural Language, Structured Query Language, es una extensión procedural de Oracle al SQL. Como ustedes saben, SQL es un lenguaje declarativo que no permite eh, hacer operaciones sobre la información, sobre los datos que recupera, y por ende se requiere de un lenguaje procedural alrededor de SQL. Oracle optó por crear su propio lenguaje que está basado en ADA y en Pascal, que es un lenguaje inherentemente integrado a la base de datos y que agrega estructuras procedurales como condiciones, loops, la posibilidad de definir variables, tipos, arreglos, la posibilidad de encapsular lógica y almacenar esa lógica dentro de la base de datos, como en el caso de procedimientos y funciones, y hacer que alguna pieza de lógica se ejecute en respuesta a un evento de base de datos, lo cual se llama un trigger. Ajá. Además, PLSQL últimamente también agrega la posibilidad de definir objetos en la base de datos, lo cual convierte a la base de datos en Oracle en una base de datos por objetos también. El encapsulamiento, que es una idea que proviene del mundo de orientación a objetos, también puede darse en PLSQL a través de la idea de un package, que es un grupo de funcionalidad que puede agruparse y ejecutarse bajo una misma unidad. Ok, entonces vamos a comenzar. PLSQL está, como dijimos antes, totalmente integrado a la base de datos. Es decir, es un lenguaje procedural, pero su idea fundamental es manejar datos o manipular datos que están almacenados en una base de datos. Por ende, uno dentro de PLSQL tiene la posibilidad de ejecutar comandos DML, Select, Insert, Update y Delete del SQL e integrarlo a estructuras que son procedurales, como en este ejemplo donde estamos haciendo un for para recorrer el resultado de una consulta, colocando como predicado una, una variable que es parte del lenguaje de PLSQL en la consulta y luego recuperando las filas e iterando sobre las filas. Ven que, por ejemplo, someone en este ejemplo es un record, un record que tiene todos los atributos que la tupla de la tabla de empleados tendría. Entonces, de esta manera hay una muy fuerte integración entre PL y SQL, es muy eficiente el desarrollo de programas almacenados o lógica en PLSQL en la base de datos, puesto que es la misma base de datos la que va a estar ejecutando este lenguaje. Ajá. No está corriendo en ningún cliente, está corriendo dentro de la base de datos y la lógica está almacenada como parte del catálogo de la base de datos. ¿Okay? La unidad fundamental de PLSQL es un Program Unit. Ajá. Un Program Unit es una pieza que se desarrolla, se compila y eventualmente se ejecutará como un todo. Okay, ese Program Unit puede o no definir una transacción, puede ser más grande que una transacción, ajá, pero se administra de manera conjunta siempre como una unidad. En PLSQL hay diferentes tipos de Program Units. Ajá, el fundamental es lo que se llama un bloque anónimo o un anonymous block, que es una sección de código que se ejecuta y que no se almacena en ningún lado. Pero también podemos tener procedimientos y funciones almacenadas, triggers, podemos definir packages. El package es un conjunto de lógica que forma una unidad que está separada en dos piezas, en una especificación y un cuerpo, con el objetivo de crear encapsulamiento y modularización y ocultar la implementación de la especificación. Y también se pueden crear objetos que en Oracle se llaman types, object types en realidad. Y un type es una extensión, crear un objeto más complejo que un tipo escalar.
Okay, entonces un type es un record, pero, y un object type va a ser un objeto. Un type, digamos, es un struct en C, pero lo vamos a ver más adelante. Okay. El bloque fundamental o la estructura fundamental de PL/SQL es lo que se llama un bloque. En este ejemplo tenemos un bloque anónimo. Se llama anónimo porque no tiene, no se almacena, no tiene ningún nombre para referenciarlo más tarde. Pero todos los bloques, todos los PL/SQL units se definen más o menos de la misma manera, con esta misma estructura. ¿Okay? Uno tiene una sección de declare, donde se declaran las variables. Tiene una sección de begin, donde inicia el código ejecutable. Y luego tiene una sección de exception, donde se manejan los potenciales errores que pudieran haberse dado en el código que está luego del begin. ¿Okay? PL/SQL es un lenguaje que maneja los errores como excepciones y puede controlar los errores vía esas excepciones, y lo vamos a ver más tarde. Finalmente, el bloque cierra con un end, y si no hay ningún manejo de excepciones, si no hay ninguna declaración de variables, el bloque mínimo podría ser begin, instrucciones, end, y ese sería todo el bloque de PL/SQL. ¿Okay? Todas las funciones, procedimientos almacenados se basan en la idea de un bloque, y yo puedo ejecutar un bloque, como en este caso, anónimo, es decir, que no se va a almacenar, sino que simplemente se va a compilar y ejecutar. ¿Okay? Los bloques pueden ser anidados, o sea que puede haber un bloque dentro de un bloque dentro de un bloque. En este ejemplo tenemos el bloque mínimo de begin y end, que además está encerrado por otros dos bloques que tienen manejo de excepciones. Más adelante vamos a ver cómo las excepciones se manejan en cascada si están los bloques siendo anidados. Okay, y también vamos a hablar del tema de visibilidad en un momento, pero el punto es, cada bloque de estos es una unidad y yo puedo manipular, y las reglas van a aplicar para, que vayamos a ver, van a aplicar para esa unidad. Ok, aquí tenemos ejemplos de la declaración de variables. La sección de declare del bloque permite declarar variables. Una cosa importante de notar es que se declara una variable por línea, es decir, yo no puedo decir, por ejemplo, en este caso, part number, part price, number de 6, no, sino que tengo que declarar cada variable en una línea independiente, individual, por separado. ¿Okay? Las variables pueden tener tipos de datos de SQL, por ejemplo, number, varchar, char, etc. Y pueden también tener tipos que son de solo PL/SQL, por ejemplo, Boolean. Boolean es un tipo verdadero o falso que no existe en SQL, pero existe en PL/SQL. ¿Okay? Entonces, en este caso estamos declarando 5 variables, una numérica de 6, el segundo es un varchar de 20, el tercero es un booleano, el cuarto es un number de 6 con 2 decimales, y el quinto es un varchar de 50. ¿Okay? Y ven que aquí yo pongo begin, null, end. Ese es el bloque mínimo que uno podría escribir, ¿okay?, para que compile este código. Que entre el begin y el end tiene que haber alguna instrucción, y hay una instrucción en PL/SQL que es null, que es no haga nada. ¿Okay? Entonces, este pieza de código se la ejecuto sin útil porque declara esas variables, pero no las usa en ningún momento, pero es para que observen cómo es que la declaración de variables se hace dentro de la sección de declare del PL/SQL. ¿Okay? Los tipos de datos que podemos tener en PL/SQL y en SQL se muestran en este cuadro en particular. Son tipos en adición a los que ya hemos mencionado, estos son tipos de datos que pueden ser utilizados en los diferentes lenguajes. Y sí quisiera mostrar que hay una diferencia, ¿no? En PL/SQL el tamaño de las variables es más pequeña, típicamente, que en SQL en algunos casos. Entonces hay que tener cuidado si uno va a trabajar, por ejemplo, con un long o un long raw. En realidad en SQL no puede manejar los 2 gigabytes todos enteros como en sí en SQL, y tiene que hacer algún mecanismo para traer a memoria todo ese long raw de ser necesario, parte por parte. Ok, muy bien. Además, las variables pueden ser inicializadas. ¿Okay? Cuando una variable no ha sido inicializada, su valor es nulo por defecto, y nulo significa nada, ausencia de valor, no quiere decir cero, no quiere decir el string sin espacio, es nulo,
es una connotación particular. ¿Okay? Entonces en este ejemplo estamos declarando dos enteros, uno lo estoy inicializando en valor 40 y otro en valor 0. Dos puntos igual, dicho sea de paso, es la asignación en PL/SQL. Ok, si yo coloco la palabra constant delante de una declaración, estoy diciendo que ese valor no va a cambiar y no lo puedo cambiar dentro del código. Ok, y además yo puedo hacer inicializaciones con base en variables que ya definí, por ejemplo el caso del área. No, si ya definí pi y definí el radio, puedo definir el área como se muestra en el ejemplo, ¿no? Pi por radio al cuadrado. ¿Ok? Una vez más, si no se inicializa una variable, esa variable va a ser nula, y nulo tiene una connotación particular, y es que nulo operado con cualquier cosa sigue siendo nulo. Entonces yo aquí declaro counter como un entero y no lo inicializo, el valor inicial por default es nulo. Por ende, si le sumo 1 después en el código, va a seguir siendo nulo. ¿Ok? Entonces hay que tener especial cuidado porque cualquier cosa que yo compare con nulo va a ser nulo. En un if, en una suma, en una resta, en una operación, en un select, nulo va a ser nulo comparado con cualquier cosa que sea nulo. ¿Ok? Hay un operador que se llama isNull, como en este ejemplo del if, y vamos a ver más adelante cómo funciona el if. Pero en este caso, if counter is null, está verificando que el valor de counter sea nulo, no haya sido inicializado nunca. ¿Okay? Hay un isNull y hay un isNotNull que se puede utilizar para validar el valor de una variable. Por otro lado, ya que está aquí solito, lo voy a mencionar, este dbMsOutput que se ve aquí, este dbMsOutput es un package que provee la base de datos para interactuar con el I/O, con la terminal. Ajá. dbMsOutput es un package y hay un procedimiento almacenado que se llama putLine, que toma el string, el varchar que le pase yo como parámetro y lo presenta en la salida. ¿Okay? Esa es la manera de hacer I/O a la salida, digamos. ¿Okay? Entonces dbMsOutput está predefinido, viene con la base de datos ya y uno puede usar putLine para hacer ese I/O. Ok. Ok, aquí hay más inicializaciones. Por ejemplo, yo puedo decir utilizar operaciones para inicializar. Ok, en el caso de la primera, lo que estoy haciendo es hacer un toChar de una string nula y ese resultado va a ser nulo. Igual que address porque no lo estoy inicializando. Zipcode va a ser el substring de address desde la posición 25, 0 espacios, igual va a ser nulo también. Ok. Y yo también puedo poner restricciones de integridad. En este caso puedo decir que nombre, por ejemplo, no puede ser nunca nulo. ¿Okay? Si ustedes ven name, es un varchar 2 de 80, dice not null, quiere decir que no puede ser nulo nunca, y por ende tengo que darle un valor inicial. Si en el código lo cambio al valor nulo, me va a dar un error. Entonces es una buena manera de manejar la integridad de las variables que estoy utilizando dentro de PL/SQL. ¿Okay? Entonces boolean puede ser inicializado con verdadero y falso y por supuesto entonces puede ser inicializado con respecto al valor de una comparación. En este caso signo de admiración igual es el diferente. Hay tres maneras de escribir el diferente, esa es una manera. ¿Okay? Y con esto completamos las inicializaciones. Las variables, al igual que en cualquier otro lenguaje, tienen un scope y es importante identificar este scope. El scope de la variable que yo declaro va a ser el bloque al que pertenece y cualquier subbloque interno que exista que no la redefina esa variable o ese identificador. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí en el bloque más externo que le he llamado outer block, dicho sea de paso también, hay dos maneras de crear comentarios en PL/SQL. Una es dos rayitas hasta el final de la línea, es un comentario, y la otra es el slash asterisco hasta el asterisco slash, como en C, es otra manera de crear comentarios. Entonces todo lo que ven ustedes aquí, como menos, es de ahí en adelante es un comentario. Muy bien, entonces tenemos ahí en negrita, A declarado como un char, ¿okay? Y eso va a estar visible durante el bloque. Entonces en el begin vamos a tener visible A. Más adelante tengo A declarado como un entero. Eso sobrescribe la declaración de A como char en el primer bloque, lo cual hace que A como char sea invisible y en ese bloque, en ese segmento del bloque que es declare begin end, voy a ver A como un entero. ¿Okay? Cuando ese bloque termina,
inmediatamente A vuelve a ser visible el A carácter del primer bloque y por ende lo puedo ver. En el bloque de abajo, en el segundo subbloque, no voy a poder ver a C porque C es del primer subbloque, ¿ok? No está declarado dentro del segundo subbloque y por ende no está visible. Y incluso yo lo declaré hacer una variable diferente que se llama igual, pero no la puedo ver en el segundo subbloque. Es decir, el scope de las variables se da en donde estamos marcando ahí las líneas. Son los dos bloques y por ejemplo C termina de existir, C real termina de existir cuando el segundo subbloque inicia. ¿Okay? Y por supuesto C real no existe nunca para el bloque más externo. Muy bien, entonces ya estamos viendo, ese A carácter es sobrescrito por este A entero, en el momento en que se declara, ¿ok? Y ese A entero va a seguir siendo visible durante la ejecución del segundo subbloque, ¿ok? Y es lo que hay que tener en consideración. ¿Ok? En cuanto al scope. En cuanto a la declaración de variables también podemos utilizar dos modificadores que son muy útiles y que son dinámicos, ¿ok? Dicho sea de paso, PLSQL es un lenguaje interpretado y por ende podemos saber el tipo de un objeto en el momento en que ese lenguaje, ese código se va a ejecutar y va a ser interpretado. Entonces, %type y %rowType son dos modificadores muy útiles considerando que PLSQL está orientado a manejar tipos de datos que están en una base de datos, por ejemplo en una tabla, ¿no? Entonces, si yo tuviera una tabla, por ejemplo, emp, que se llama emp, la primera declaración haría que la variable p_name sea del tipo de la columna iname de esa tabla. Por eso ponemos ahí emp.iname %type. ¿Ok? Eso quiere decir, cualquier cosa que sea iname, si iname es un number, si iname es un varchar de 10, si iname es un varchar de 50, si iname es un integer, pname va a tener ese valor en este momento. Si después voy y cambio la tabla y cambio iname de ser un varchar de 10 a ser un varchar de 50, pname la próxima vez que ejecute va a ser un varchar de 50. Entonces ven que eso es muy útil porque si yo voy a recuperar datos de la base de datos, no quiero tener problemas con asignación de tipos o conversión de tipos. De la variable en PLSQL, o bien de la columna en la base de datos a la variable en PLSQL. Usando type y row type, como lo voy a explicar en un momento, evitamos hacer esto. ¿Okay? Evitamos que haya problemas. Entonces yo puedo seleccionar la columna iname en la variable pname con la seguridad de que el tipo de dato va a ser compatible y que el tamaño va a ser suficiente. Ok, PERRECORD es de tipo row type para la tabla de empleados, por eso ponemos ahí emp row type. PERRECORD en realidad es un record, es un registro que va a tener una columna, un identificador que se llama igual que la columna de la tabla de empleados para cada una de las columnas de la tabla de empleados que existan en ese momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, PERRECORD tiene un salario, si la tabla de empleados tiene una columna que se llama sal, que es un number. Y yo lo puedo referenciar con el operador punto. Entonces yo puedo decir PERRECORD.sal. Yo puedo decir PERRECORD.iname. Yo podría decir PERRECORD.id si ID fuera una columna de la tabla de empleados. Entonces automáticamente cuando yo digo emp %row type o en general tabla o vista %row type, estoy diciendo que esa etiqueta, que ese identificador, que esa variable en PLSQL es un registro que tiene cada una de las filas y los tipos del objeto original al cual estoy referenciando. Okay, es muy útil y vamos a ver más adelante. Okay, cómo es que puedo usar esto, especialmente cuando utilicemos el intercambio de datos con la base de datos en el select. Okay. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la definición de diferentes variables en este bloque y en rojo estoy mostrando cómo se define un array. Okay. Un array en PLSQL es lo que se llama una tabla. Hay dos maneras en realidad, hay una manera de definir una tabla y la otra manera de definir un V-array. Okay. Una tabla y un V-array se diferencian en que el V-array siempre está, si sabemos el tamaño de antemano, y siempre está completo, es decir, que sería un arreglo tradicional. Si hago un V-array, un V-array es un arreglo como en los lenguajes de programación tradicionales.
La segunda manera es definir una tabla, como en este caso de la columna comisiones. Entonces vea que yo digo type comisiones es una tabla de números, ¿ok? Indexada por un entero, ¿ok? Yo puedo poner indexada por cualquier tipo de datos que se pueda hacer escalar, ¿ok? Entonces la tabla, el arreglo comisiones tiene ciertas características diferentes a un arreglo convencional en otros lenguajes. La primera es que no está completo. Es decir, yo puedo tener el elemento 2 sin que el elemento 1 y el elemento 0 existan, ¿ok? Y por otro lado, es de tamaño variable. Yo puedo definir un array que eventualmente no tuviera final. O sea, pudiera ser almacenar tantos como números enteros hayan. Tantos valores como números enteros hayan. ¿Ok? Entonces, esta type commissions es la declaración del tipo. ¿Ok? Estoy diciendo, de ahora en adelante, la etiqueta commission se va a referir a un tipo que es una tabla de números que está indexada por un número entero. Es decir, que van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 las entradas. ¿Okay? Y luego inmediatamente o en cualquier momento dentro del bloque puedo declarar una variable de ese tipo. En este caso estoy declarando countTab como una variable de tipo commissions, lo cual es un arreglo de comisiones. Y vean que en la última instrucción digo countTab de 5, es decir, el quinto elemento de ese arreglo quiero que sea 2000 multiplicado por 15, el 15%, perdón, de 20.000. Okay, esa es la inicialización que hago ahí de esa variable. Eso quiere decir que el elemento 5 de ese arreglo va a ser el 20% de 20.000. Muy importante es que si ustedes notan, nunca inserté el 1, 2, 3, 4. Okay, y de hecho el 1, 2, 3, 4 no existen. Okay, porque esa es la idea de una tabla con respecto a un array. Si yo quiero manejar un arreglo normal donde el 1, 2, 3 y 4 existan y estén en nulo, entonces no lo declararía como una tabla, sino como un v-array. Okay, de una manera muy similar. Okay. Muy bien, estos son algunos de los operadores básicos que tenemos en PL/SQL. Okay. Típicos, la potencia, suma, resta, multiplicación, división. Okay. Yo puedo concatenar usando PyPipe, que es la concatenación de dos strings. La comparación es como se muestra ahí, ¿no? Las últimas cuatro son la manera de decir diferente, ¿okay? Que no es igual. ¿Okay? Tenemos not, and y or como negación, conjunción e inclusión. ¿Okay? Son algunos de los operadores que tenemos básicos en PL/SQL. Vamos a ir mostrando más. Los operadores lógicos, bueno, ya lo hablábamos, ¿verdad? Igual, un solo igual es igual a, diferente puede definirse de cualquiera de estas formas. Mayor que, mayor o igual o menor o igual, son los que usamos en la comparación lógica. ¿Okay? La comparación lógica aplica tanto para números como para strings cuando sean varchar o char, ¿no? Que pueden ser ordenados. Entonces yo puedo decir que un varchar puede ser mayor o igual que otro varchar siempre y cuando estén o considerando el orden alfabético de las dos hileras. ¿Okay? Pueden crear moción de orden, sentido de orden igual que los números, que ya sea number, integer, byte, etc. ¿Ok? Ok. Además de proveer mecanismos de acceso a la base de datos, obviamente PL/SQL provee mecanismos para manipular la información. Entonces hay if, hay case, hay loop, etc. ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una de las instrucciones que es case. ¿Okay? Case permite tomar el valor de una variable o de una expresión y evaluarlo con una serie de casos, ¿no? Entonces aquí decimos case grade, cuando grade sea nulo, entonces devuelva el string que está ahí entre comillas. Los strings, los literales, varchar se definen entre comillas simples, ¿no? Entonces yo aquí digo, si grade es nulo, entonces devuelva no hay un grado asignado. Si es A, entonces devuelva excelente. Si es B, devuelva muy bueno. Si es C, devuelva bueno. Si es D, devuelva justo. Si es F, devuelva eficiente. Y si no hay ninguno de esos, devuelva no hay tal grado. ¿Okay? Entonces ven que eso se lo estoy asignando a una variable que se llama appraisal. Entonces el case va a evaluar la variable grade y va a devolver en appraisal el texto, ¿no? Y luego ahí vemos el put line,
que lo que hace es grade, el grado concatenado con el valor del string grade es concatenado con appraisal, ¿okay? Con el valor de la variable appraisal. Entonces estamos construyendo un string utilizando el operador de concatenar. ¿Okay? Ese es el caso de case, además de case, como ustedes imaginarían, hay if condición, then, and if. ¿Okay? O la otra forma es if condición, else, and if, o if condición, then, else, if, que es evalúe después esa condición, a ver, y entrará y ejecutará la parte que cumpla la condición. ¿Okay? Entonces hay un if en cascada anidado que se hace con else if. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo, if new balance es menor que el balance mínimo, entonces haga overdrawn igual a true, y si no, haga overdrawn igual a false. Ok, end if. Para hacer esto no es necesario hacer un if, pero no importa, es solamente un ejemplo. Ok, entonces por ejemplo aquí, if sales es mayor que 50,000, entonces el bono es de 1,500. Si no, si es mayor que 35,000, entonces el bono es de 500, y si no, el bono es de 100. Ok, entonces este es un else más complejo, donde se va a ejecutar solamente la parte que aplica, no, si el bono es 500, la parte donde dice bono 100 no se ejecuta, ¿ok? Es solo una sección del if se ejecuta, ¿ok? No hace falta poner begin y end, es más, si usted pone begin y end es otro bloque y tiene una connotación diferente, ¿ok? Entonces, if, operación then, y todas las instrucciones que estén ahí en medio, hasta el else o hasta el end if, se ejecutarán, ¿ok? Ok, obviamente si yo voy a tener algo como esto, es probablemente más fácil hacerlo con un case, ¿no? Podría ser el caso. Entonces, case y if son similares. Tal vez la diferencia es que en el caso de case todos los whiles se revisan, o sea que se podría cumplir más de uno. En el caso del if solo uno de esos se revisa y es el que va a dar verdadero y los demás no se ejecutan. ¿Okay? Pero son muy similares desde el punto de vista en lo que los podemos aplicar. ¿Okay? Una de las cosas más importantes que uno puede tener en un lenguaje de programación es la iteración. En PLSQL no es la excepción. La iteración más simple es la que se muestra aquí, ¿okay? Que está definida por un bloque loop y end loop. Obviamente si yo pongo loop, null, end loop, nunca va a detenerse. ¿Okay? Para detenerlo tiene que haber una instrucción que diga exit when la condición se cumpla. Entonces esta iteración se va a ejecutar hasta que la condición se cumpla. Cuando la condición se cumpla, ahí se va a detener la ejecución. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Declaro a x como un número en 0, digo loop, y voy incrementando x igual a x más 1, y le digo que se salga cuando x es igual a 3. Entonces aquí va a decir 0, 1, 2, y después va a decir 0, 1, 3, perdón, y luego va a decir el after loop es 4. ¿Ok? Ese toChar que está ahí lo que hace es convertir al valor numérico de x en un carácter. En realidad no es necesario hacer eso. ¿Ok? Yo lo puedo convertir usando toChar si quiero que tenga un formato específico. Pero en realidad si yo digo concatenado con x, igual va a funcionar y va a haber una conversión implícita. ¿Ok? De la x de la x numérica a una x carácter. ¿Okay? Ese typecast se hace automáticamente. ¿Ok? Continue es una posibilidad que tenemos que no es muy estructurada, by the way, pero que existe dentro de PLSQL. Entonces lo que quiere decir es continue mientras la condición se dé. Entonces regresa al principio, eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Entonces inicia el loop, si la condición se da, regresa al principio. Y cuando la condición se deje de dar, continúa el resto del bloque dentro del loop. Entonces en este caso, la parte que dice dbms put line inside loop after continue se va a ejecutar solamente si x es mayor que 3. ¿Okay? Si no, el comando va a ejecutarse, el loop se va a ejecutar hasta que alcance el continuo mientras x sea menor a 3. ¿Ok? Y obviamente deberíamos salir cuando x tenga algún valor y salga cuando x es 5. ¿Ok? Entonces el continuo es muy interesante, permite que yo me salte instrucciones dentro del loop hasta que una condición se dé. ¿Ok? Aquí lo vemos
Gráficamente, cuando alcance el continuo, si x es menor que 3, va a regresar al loop. ¿Ok? Es decir, continuo quiere decir, deje de hacer lo que está haciendo y regrese al inicio del loop. ¿Ok? Mientras la condición se dé. ¿Ok? Muy bien. Entonces el resultado va a ser este, ¿verdad? 0, 1, 2. Cuando ya es 2, entonces sí es, ya no es menor que 3, es 3 y por ende va a ejecutar las otras dos instrucciones que la otra instrucción que está ahí de más, cuando es 5 se va a detener. ¿Ok? Y vean que lo hace en el momento en que evalúa el exit. ¿Ok? En el momento en que evalúa el exit, ya x es 5 y por ende no lo repite más. Ok. Muy bien, hay una manera más elegante y más simple de hacer loops y que se basa en la idea del for, que es muy similar al for en otros lenguajes. Yo tengo un índice que es una variable que se declara en ese momento, no hay que declararla antes, y que es visible solamente dentro del bloque del for. Entonces, mientras ese índice esté en un conjunto, ¿ok? Y vamos a ver cómo se definen esos conjuntos. Esos conjuntos pueden ser incluso un conjunto de filas. Itere en los estatutos, ¿ok? Y int tiene también la idea de reverse, entonces uno lo puede hacer en reversa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí el primera instrucción va a ponerlo 3 veces, del 1 al 3, y va a valer 1 la primera vez, 2 la segunda vez y 3 la tercera vez, ¿ok? Y ahí se ve el lower bound y el upper bound. Y siempre tienen que estar así, ¿ok? Si ustedes ven, en el segundo caso lo hace una vez con el valor de 2, y en el tercer caso no lo hace nunca, porque 3 nunca es menor que 1 y por ende ese put line del tercer caso nunca lo hace. ¿Okay? Si yo quiero hacerlo en reversa, como es la intención probablemente el que escribió el tercer caso, tengo que colocar la palabra in reverse, ¿okay? Y ordenarlos de menor a mayor, igual como en el último caso. For i in reverse de 1 a 5, en ese caso sí está bien, va a escribir 5, 4, 3, 2, 1, ¿okay? A pesar de que el lower bound y el upper bound están en el orden correcto, ¿ok? Dado que el reverse lo que hace es invertir el upper y el lower bound, pero siempre, siempre, siempre en el for, lower bound va primero, upper bound va después. Yo hago lo que muestro aquí en el ejemplo 3, donde dice de 3 a 1 no va a hacer nada, ¿ok? Yo también puedo tener loops anidados, ¿ok? Y esta es una cosa que tiene PLSQL heredado de ADA, que es que yo puedo ponerle nombres a los bloques. Y ese mayor, mayor, pero menor, menor, ahora el loop mayor, mayor, lo que hace es ponerle un nombre a ese for, ¿ok? Entonces ven qué interesante, yo podría tener en un for el mismo índice, cosa que yo no aconsejo, pero que se podría hacer. ¿Ok? Para el segundo for yo podría usar J, por ejemplo, pero en este ejemplo, para ser extremo, use otra vez I. ¿Cómo sé yo a cuál de las dos I me estoy refiriendo? Por el nombre del for, del bloque. Entonces cuando yo digo outerloop.i se refiere al I más externo y cuando digo innerloop.i se refiere al I más interno. ¿Okay? Eso se puede hacer. En PLSQL es una cosa que no se ve bonito, es algo como outdated, pero se puede hacer. Vale la pena mencionar que yo puedo poner nombres a los bloques que solo existen durante la ejecución de ese bloque. ¿Ok? Esa es una mejor manera de hacerlo, más elegante. Yo podría decir for i in 1 a 3, for j in 1 a 3. Escriba la salida que muestramos ahí. End loop del inner loop, out loop, end loop del outer loop. Y ahí estamos. ¿Ok? Inner loop y outer loop no es necesario colocarlos en el segundo ejemplo. Yo puedo decir end loop, punto y coma, end loop, punto y coma, es suficiente. ¿Ok? En el ejemplo. Okay. También tenemos un while, que el while es, a diferencia del loop, aplica la condición al principio. Okay. Entonces, while, condition, loop y end loop. Okay. Aquí hay un ejemplo, mientras don sea verdadero, entonces en este caso no lo va a hacer nunca porque don es falso al principio. Okay. Y luego pongo don en verdadero y obviamente esto nunca se hace. La segunda sí lo haría exactamente una vez, ¿no? While not done, okay. Escriba hola mundo y ponga luego done en true. Esto va a ejecutarse exactamente una vez porque al ponerlo en true ya no
ya no está más falso. Ok, entonces el ejemplo del while. La diferencia del loop es que el while ejecuta o verifica la condición al principio. Ok, y obviamente tengo que tener alguna condición, algún cambio en la condición dentro del bloque para que alguna vez se detenga. Ok, ahora, la clave fundamental de PLSQL es su integración precisamente con SQL, con datos que están en la base de datos. Entonces es claro que yo dentro de un bloque en PLSQL puedo hacer comandos DML, puedo manipular la información que está en la base de datos y intercambiar datos que están en la base de datos al lenguaje, a variables en el lenguaje y de variables del lenguaje hacia la base de datos. Entonces aquí tenemos tres ejemplos en este bloque en PLSQL de insert, update y delete, que yo puedo hacer dentro de un bloque en PLSQL. Entonces aquí declaro algunas variables utilizando el operador %type, para asegurarme de que son del tipo de las columnas correspondientes en la tabla employees _ temp. Y entonces puedo hacer inserciones, por ejemplo, la primera, ¿no? Insert into employees temp, tal columna, tal columna, tal columna, con los valores que tiene tal variable y tal variable. Si ustedes ven, emp ID, emp first name y emp last name son variables en el código en PLSQL y por ende este nuevo registro sería 299 Bob Henry. ¿Ok? Luego yo podría hacer un update. Y yo podría decir, update la tabla, ponga el primer nombre como Robert, donde el employee ID sea igual a una variable. ¿Ok? Una variable del lenguaje de PLSQL. En realidad yo puedo poner una variable donde quiera que yo pusiera un literal en una operación en PLSQL, en SQL, ¿ok? Y ahí coloco en rojo en el delete una cosa más que demuestra la integración entre PLSQL y SQL. Le voy a pedir que borre el empleado, donde el número de empleados es igual al valor que tengo yo en la variable, que sería 299. Y que además que me devuelva el nombre del empleado que borró y el apellido del empleado que borró en las dos variables mías del bloque en PLSQL. Entonces lo borra y me devuelve el nombre y el apellido, lo cual es muy útil. Entonces yo puedo saber quién fue el que borré de 299, que en este caso me devolvería Robert Henry, porque lo cambié en el update. Que yo puedo hacer commit, que es grabar la transacción, y después podría escribir las variables del bloque, que en los valores tengo las variables del bloque, que diría Robert espacio Henry, que fue el resultado final de la ejecución de este bloque, ¿no? Entonces es muy útil conseguir hacer esto y demuestra la integración que tiene SQL y PLSQL y es obviamente la idea de PLSQL, ¿ok? Un punto es, dentro de un bloque en PLSQL yo no puedo hacer DDLs, es decir, no puedo crear una tabla, ¿ok? Ni puedo hacer grants, ¿ok? No puedo hacer grant o revoke de privilegios a un usuario. Entonces no puedo hacer create table, alter table, nada de eso puedo hacer en PLSQL. O sea, eso es un DDL y no se permite. Ni se pueden hacer DCLs con excepción de commit y rollback. Como grant o revoke no se pueden hacer. ¿Okay? La única es un comando que sea un DML, un set update, delete, select, commit o rollback. Ok, ahora, si yo quiero hacer un select, entonces uso la forma select into, porque yo hago el select, quiero recuperar la información de la base de datos y colocarla en algún lado, ¿no? Y ese algún lado es una variable del bloque que luego yo voy a poder manipular. Entonces, en este ejemplo declaro dos variables, pname y pjob, que son del tipo de la columna inName, de la tabla de empleados, de la tabla emp, y del tipo job de la columna job de la tabla de empleados también. Y entonces puedo decir select inName, job into pname y pjob, que serían las variables locales. Entonces el select se va a ejecutar y me va a devolver el valor de esas dos variables, de esas dos columnas, perdón, en esas dos variables. De la tabla de empleados donde el empleado sea 7788. Ok, y cuidado con regresar más de una fila.
¿Okay? Si regresamos más de una fila va a ocurrir un error, porque yo no puedo poner los valores de muchas filas en dos variables que son escalares. ¿Okay? Aquí estamos asumiendo que yo voy a recuperar dos valores, ¿okay? Que son el nombre y el puesto de un registro en particular. Si quiero recuperar más de un valor, varias filas a la vez, tengo que usar un mecanismo diferente que no es el select into. Entonces el select into me permite ir a traer los valores de una fila a las variables del bloque en PL/SQL. Que ahí tienen que ser la misma cantidad de variables y tipos, o por lo menos que se pueda hacer un typecast de las columnas que estoy colocando en el select. ¿Okay? En este caso pongo ename y job y por ende tengo pname y pjob. Si yo pusiera ename solamente, solo puedo poner solo into pname, o si pusiera ename salary y job, tendría que poner pname, una variable para salary y una variable para pjob. En orden, mismos tipos de datos. ¿Okay? Okay, aquí hay un ejemplo para hacer lo mismo, ¿verdad? En este caso quiero traer toda la fila, entonces digo select asterisco, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para saber cuáles son todas las columnas que tiene? Una manera de escribirla una por una, y la otra es simplemente definir pemp como un emp%row type. Como recordarán, cuando yo defino emp row type, estoy diciendo que el literal pemp es un registro que tiene las mismas columnas y los mismos tipos de datos que un registro de la tabla de empleados. Y por ende puedo decir select asterisco into pemp. Y luego referirme a los diferentes valores, a las diferentes columnas, usando el operador punto. Entonces ustedes ven ahí, pemp.ename gana pem.salario. ¿Okay? Igualmente, si hago un select into, tengo que cuidar que regreso exactamente una fila. Ni 0 filas ni 2, es exactamente una fila. ¿Okay? Si hay 0 filas, va a generar un error. Si hay más de una fila, va a generar un error también. Y luego más tarde vamos a poder ver cómo se manejan estos errores. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo quiero traer más de una fila? ¿Qué pasa si yo quiero ir y ejecutar una consulta que va a recuperar una cantidad de filas y luego quiero operar sobre esas filas, sobre los valores de esas filas? ¿Ok? Para lograr eso, creo lo que se llama un cursor. Un cursor en realidad es una consulta de la cual yo puedo manipular y puedo ir trayendo paulatinamente cada una de las filas que la consulta recupera y operar sobre cada una de ellas. ¿Ok? Hay dos tipos de cursores. Hay cursores implícitos y cursores explícitos. Los implícitos son aquellos que se crean sin que yo los declare. Ajá. Como en el ejemplo cuando hago un select, en realidad estoy haciendo un cursor. Cuando hago un update, estoy haciendo un cursor, que es el conjunto de filas sobre las cuales voy a operar. Y hay otros que son explícitos, ¿okay? que es yo declaro, digo cómo quiero hacerlo. ¿Okay? Entonces, además hay ciertos atributos que yo puedo utilizar con los cursores para saber si ocurrió algo con ellos. ¿Okay? Por ejemplo, row count dice cuántas filas va a traer el cursor. Not found quiere decir que no tiene más datos el cursor. Found quiere decir que sigue teniendo datos. Y open es si el cursor está abierto o no. Vamos a verlos más adelante para aclarar cómo es que estos elementos se usan. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un cursor. ¿Ok? Este es un cursor implícito. Es decir, cuando yo borro un empleado o un departamento en este ejemplo, hay un cursor que se abre y ejecuta la consulta sobre ese conjunto de filas. En este caso, digamos, podría ser solo una. Entonces, si yo hago un delete y quiero saber en PL/SQL si algo se borró, recuerden que nadie me va a decir a mí tantas filas borradas porque estoy en un programa. ¿Okay? Entonces, la manera de saber es si encontró algo. Entonces, la manera de referirme a los cursores implícitos es a través del nombre SQL. Entonces, pues yo pregunto, if SQL found, quiere decir que sí encontró algo, ese cursor, y por ende, sí borró un departamento, ¿ok? Y yo puedo decir, se le eliminó del departamento tal número de departamento, ¿ok? Aquí no estoy declarando la variable, debería haberla declarado, pero en el ejemplo no la estoy declarando. Ahí este bloque daría un error porque no hay un declare para el dev number que estoy colocando ahí. Ok, pero en todo caso, si el SQL found no encontró nada, está en falso, entonces quiere decir que no borró nada y por ende yo podría decir que no hay un departamento con ese número y dar esa respuesta. Okay, entonces es un cursor implícito, se crea para el update, para el delete, para el insert. Hay un cursor implícito que se está ejecutando y yo puedo usar los operadores sobre los cursores implícitos usando el nombre SQL para el cursor. Okay. Muy bien, también hay ahora cursores explícitos. El cursor explícito, como su nombre lo indica, es aquel que yo
declaro explícitamente a partir de una consulta en SQL o una construcción de una consulta en SQL. Y tienen un ciclo de vida. Ya hay una declaración donde yo defino cuál es la consulta que voy a utilizar. Luego voy a ejecutar la consulta, en cuyo caso hago un open, como se muestra aquí luego del begin. Una vez que el cursor está abierto, puedo ir trayendo fila por fila usando el comando fetch. Con esa fila hacer algo en particular, los datos de esa fila hacer algo en particular, recuperar la siguiente fila y la siguiente fila hasta que no haya más filas en el cursor y más tarde hacer un close del cursor que indica voy a liberar la memoria que ese cursor esté usando porque no lo voy a utilizar más. ¿Okay? Esta es la clase de cursores que utilizamos más frecuentemente en PL/SQL cuando queremos recuperar y operar sobre más de una fila, sobre una consulta que devuelve una relación. ¿Ok? ¿Cómo se declaran los cursores? Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Ok? Hay una diferenciación entre declarar el cursor y definir el cursor. Entonces, declarar el cursor es, como en el primer ejemplo aquí, indicar un literal C1 que va a retornar un cierto registro, un cierto tipo de dato. En este caso, el cursor C1 va a retornar una fila de la tabla de departments. ¿Okay? La forma en como más típicamente se utilizan los cursores es como el cursor C2 en este caso, donde yo digo cursor C2 is y la consulta en SQL que define ese cursor. En este caso, ese cursor va a devolver una relación que va a tener el Employee ID, el Job ID y el Salary de la tabla de empleados para aquellos que tengan salarios mayores que 2.000. Sí, va a tener un registro con 3 columnas que la vamos a poder referir una vez que abramos el cursor. ¿Okay? Una declaración totalmente no ambigua, o sea, con toda claridad, es la del ejemplo 3, donde declara el cursor C1 retornando departamentos, un row type de departamentos como un select asterisco from departments. Por supuesto que si ustedes ven el cursor C2 no declara cuál es el tipo de dato que devuelve, aún así implícitamente se crea una estructura que va a tener esas 3 columnas y es donde se va a devolver, que es el tipo que se espera que se devuelva, ¿no? Y aquí tenemos una forma de declarar y retornar, y definir el cursor C3. Lo declaramos como un return locations row type y luego decimos cursor C3 y lo definimos como el select que aparece ahí. ¿Ok? Si ustedes ven la instrucción anterior en donde se dice cursor C3 return locations % row type, es innecesaria puesto que la definición implícitamente va a generar un tipo de esa naturaleza. Vamos a ver más adelante que esa clase de declaraciones donde yo declaro el cursor sin definirlo, se utilizan para que en tiempo de runtime yo pueda definir cuál es la consulta con la que voy a abrir el cursor y usar la misma variable del cursor con diferentes consultas que devuelvan el mismo tipo de dato, que el return sea el mismo tipo de dato. ¿Okay? Entonces, algunos ejemplos, estos son 3 ejemplos de cómo declarar y definir cursores. ¿Okay? Entonces, para usar cursores, este sería un ejemplo un poco complejo, pero un poco impráctico más bien, pero vamos a ver cómo es que funciona. Yo voy a declarar un cursor C, que es el join entre empleados y puestos, donde el manager ID sea 100, ordenado por apellido, y quiero retornar el job ID y el job title. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, voy a definir 5 variables que interesantemente son del tipo C row type, es decir, es del tipo de la fila que devuelva el cursor C. ¿Okay? Y voy a declarar 5 aquí porque quiero traer las 5 primeras filas que ese cursor devuelva. ¿Ok? Con esas declaraciones voy al begin, digo open C, en ese momento el cursor C, la consulta se ejecuta, ¿ok? Se viene a memoria los registros y hay un apuntador a la primera fila. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago fetch C en job 1, ese fetch va a traer la primera fila y va a mover ese apuntador del cursor a la segunda fila. ¿Ok? Entonces, cuando hago el siguiente fetch, estoy trayendo la segunda fila en la variable job 2
y vamos a mover el cursor, el apuntador a la tercera fila y así sucesivamente hasta la quinta fila. ¿Ok? Que la voy a recuperar en la variable job5. Una vez hecho eso, puedo hacer close C, que eso quiere decir que voy a liberar la memoria del cursor, pero las variables job1, job2, etcétera, hasta job5 continúan manteniendo los valores de las filas que he recuperado y por ende yo podría después enviar a la consola el título y el ID del puesto. Si ustedes ven, la variable job1, por ejemplo, al ser declarada como un C row type, va a tener dos atributos, dos columnas. Es un struct, es un registro, que es el nombre correcto en PLSQL, que tiene job title, que es la segunda columna, y job ID, que es la primera columna, de acuerdo a cómo está definido el cursor, dado que yo la declaré como un C% row type. Obviamente, uno no va a poder estar teniendo una variable para cada una de las filas que voy a recuperar y vamos a ver que uno puede hacer esto de una forma más eficiente y adecuada. ¿Ok? En este caso yo puedo utilizar, como vimos anteriormente, el atributo %found. ¿Ok? Entonces bien, este es el mismo ejercicio que esta vez escrito usando un loop y el %found. ¿Ok? Entonces el mismo cursor, exactamente declarado de la misma manera, y ahora voy a declarar solamente una variable que es job1, que es de tipo C-row type. Ahora voy a poder hacer un open C, se ejecuta la consulta y entro en un loop. ¿Okay? Ese loop va a terminar cuando C no tenga más registros. Por eso tenemos ahí el if C%found, entonces haga algo y si no, sálgase, termine, que es ese exit que está ahí. ¿Okay? Yo puedo haber dicho también exit when C not found, por ejemplo, pero bueno, en este ejemplo lo vamos a construir de esta manera. Entonces la primera cosa que hago dentro del loop es hacer el primer fetch para que extraiga la primera fila a la variable. Entonces en ese momento los campos de esa variable van a tener los valores de la primera fila. Entonces ahí puedo mandarlo a la salida. ¿Okay? Si encontró el registro. Si no encontró el registro, entonces termine. ¿Okay? Una vez que termina, se va al final del loop y vamos a cerrar el cursor para indicar que ya no voy a necesitar esa memoria y que se puede hacer liberado el cursor, cerrado el cursor y liberada la memoria. Entonces una forma de iterar sobre el cursor usando el operador %found, ¿ok? Sobre el cursor, ¿ok? Todavía podemos hacerlo más simple, ¿no? Es lo que les mencionaba aquí. Le puedo decir open C, haga un loop, traiga C en job1 y termine, salga cuando no encuentre nada. ¿Okay? Cuando ya no hayan más registros, termine. ¿Okay? Si eso no ocurre, entonces vamos a ir a mandar a la salida el título y el ID del puesto. Este es el mismo programa, pero el mismo resultado escrito en este bloque de PLSQL de una manera todavía más efectiva. ¿Okay? Entonces, C not found va a ser verdadero cuando el fetch anterior no traiga ya ninguna fila. ¿Okay? Por ende, entonces job1 no va a tener más valores. ¿Ok? PLSQL tiene la posibilidad de utilizar el for loop con los valores de un cursor. Es decir, en la sección del in del for, yo indico el nombre del cursor y eso va a hacer varias cosas en forma automática. Primero, la variable de iteración del for, en este caso myRow, aquí en rojo, va a ser declarada en forma automática como un row type del tipo del cursor, o sea, es una fila del cursor. ¿Okay? Y cuando digo for my row in C, en este caso en C es el cursor, ahí el punto y coma luego del loop es un error, no debería estar. Pero bueno, cuando yo digo eso, automáticamente la primera vez que entra va a abrir el cursor y va a traer la primera fila en my row. Y va a iterar sobre todas las filas cada vez que pase por el loop hasta que no haya más filas, en cuyo caso el loop va a terminarse y el cursor va a cerrarse. Entonces ven que este for cursor va a abrir el cursor, va a declarar la variable que yo voy a utilizar para mantener los datos del cursor en PLSQL y va a cerrar el cursor y va a iterar sobre el cursor en forma totalmente automática. No necesito declarar nada más que el for. Entonces es la forma más efectiva, más eficiente, más simple de iterar sobre un cursor. ¿Okay? Entonces, una facilidad
de iteración usando una instrucción for. ¿Ok? Mismo resultado, una forma diferente de escribirlo en este bloque. ¿Ok? Los cursores pueden tener parámetros también. En este ejemplo quiero modificar el cursor para decir quiero traer los empleados que tengan un cierto job ID, que es un varchar 2 que paso como parámetro en el cursor, y un cierto salario mínimo que o máximo más bien que voy a utilizar como parámetro también. Entonces, ven que aquí cuando invoco el cursor, digo cuando lo voy a abrir, cuando en el for el cursor se va a abrir en forma automática, entonces puedo pasarle los parámetros con el que quiero que abra ese cursor. Esos parámetros van a ir a reemplazarse en la consulta antes de abrir el cursor, y entonces en este caso que tenemos del ejemplo, voy a abrir el parámetro para los empleados que tengan el puesto igual a st_clerk y su salario sea al menos 3,000, y sobre eso voy a iterar. Entonces ahí puedo volver a ver el cursor más tarde con otros valores y ejecutar el loop o iterar sobre esos otros valores usando exactamente el mismo cursor que múltiples veces, ¿no? Esa es la ventaja aquí de usar parámetros. Muy bien. ¿Ok? También yo podría usar cursores, como les digo, de manera dinámica. ¿Ok? En este caso, yo no conozco de antemano cuál va a ser la consulta que quiero ejecutar. Entonces puedo declarar un tipo, que es un cursor que retorna una fila en particular, ¿okay? Un tipo de dato en particular. Entonces yo estoy declarando empCurType como un cursor que retorna una fila de la tabla de empleados, de la tabla de employees, y luego digo CV es de tipo empCurType. ¿Okay? Y ahora estoy declarando una variable, un varchar, que va a ser la consulta, ¿okay? Que yo voy a ejecutar. En este caso, ustedes ven ahí las dobles comillas después del like, porque estoy haciendo escape de la primera comilla. Recuerden que los literales tienen que ir entre comillas y por ende de esa manera hago escape de esos literales, hay doble comilla. Ok, ahora vean lo que puedo hacer. Yo puedo decir open cv4 y seleccionar uso for y definir un select, ahí en particular. O bien puedo decir open cv4 y la variable query2 que tiene el select que yo quiero ejecutar. Ok, entonces aquí estoy usando la misma variable de cursor para diferentes propósitos. Entonces yo podría tener de alguna manera un cursor que es dinámico, que dependiendo del runtime yo defino cuáles son los parámetros o la forma completamente del cursor que quiero, las cosas que quiero que devuelva, etc. Y de esa manera puedo iterar sobre diferentes cursores en lo que podríamos llamar un SQL dinámico, ¿no? Ok, esta es una facilidad muy interesante. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hay un error en runtime? O sea, ¿cómo se manejan los errores en runtime? En PLSQL los errores se conocen como excepciones. ¿Ok? Y uno puede escribir exception handlers o manejadores de las excepciones que se encarguen de los errores. De hecho, por eso es que existe la sección de excepciones dentro del bloque de PLSQL. Recuerden que el bloque es declare, begin, exception y end. Declare y exception son opcionales. Si yo no manejo la excepción, entonces la excepción va a devolverse al sistema y se va a generar error y se va a detener el programa. Si yo manejo la excepción, puedo hacer algo para subsanar el error o para marcar cualquier otra cosa que yo quiera hacer, y el error se absorbe ahí y no se reporta al ambiente que llamó a este programa. ¿Okay? Entonces ustedes ven ahí, puedo poner varias excepciones, los nombres de las excepciones, los errores tienen nombres, y entonces yo puedo poner when la excepción 1 haga, y el código que está ahí se va a ejecutar. ¿Okay? When la excepción 2 o la excepción 3, entonces cuando cualquiera de esas dos se dé, se va a ejecutar ese código. Y hay una excepción que es when others, que es cualquier otra excepción que ocurra, haga lo que esté ahí. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. ¿Okay? Aquí hay listadas algunas de las excepciones más comunes que se utilizan. Yo puedo declarar mis propias excepciones definidas por el usuario e invocar esas excepciones. ¿Okay? Pero digamos que PLSQL provee algunas excepciones. Si por ejemplo yo voy a hacer una conversión de un número a un char
perdón, de un char a un número, y en el char hay alguna letra, no lo puedo convertir en un número, entonces la excepción que se genera es un invalid number, como ustedes pueden ver ahí. Dos excepciones que son muy importantes son no data found, ajá, y el too many rows, ¿ok? No data found va a resultar si yo hago un select into, ajá, que recuerden que ese select espera exactamente una fila y no hay ninguna fila, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si la selección fue exitosa? La única manera de saber si la selección fue exitosa es si no generó la excepción de no data found. ¿Okay? De la misma manera, el too many rows va a capturar la excepción cuando yo hago un select into y haya más de una fila que cumpla con el criterio. Recuerden que si hay más de una fila que cumpla con el criterio, las variables que yo estoy poniendo en el into son escalares y por ende yo no puedo tener múltiples valores ahí y por ende se genera una excepción para que yo haga algo para manejarlo y esa excepción se llama too many rows. ¿Okay? Entonces pueden referirse a la documentación de PLSQL para observar otras excepciones que podrían darse y que así como la descripción de las excepciones que se muestran aquí. ¿Ok? Entonces vean por ejemplo aquí, estoy declarando net earnings como 0 y por ende si yo divido entre 0 es un error. Entonces si eso ocurre, entonces el bloque de PLSQL que está ejecutando se interrumpe ahí y se salta a ejecutar el código de la excepción correspondiente. En este caso es el error de zero divide. ¿Okay? Entonces ustedes ven ahí en la excepción tengo un when zero divide then haga algo. ¿Okay? Entonces, en este caso este bloque está manejando esa excepción. Si el bloque no manejara la excepción, ¿okay? Entonces la excepción se saldría al ambiente que llamó este bloque y uno podría ver en la consola un error que es división by 0. ¿Okay? Como yo está manejando el error, no va a haber ningún error, como está manejando la excepción, no se va a generar ningún error, sino que se va a poner en la consola, la compañía no tiene ganancias y listo, ahí se acaba el programa. Es decir, no se regresa al punto donde la excepción se dio, sino que simplemente se termina el bloque de PLSQL y se acaba el programa, la ejecución. Ok, entonces pueden ver ahí, saltamos ahí y de ahí se acabó el programa. Ok. Ok, por ejemplo aquí yo voy a declarar una tabla T, supongamos que hay una tabla T, recuerden que dentro de PLSQL yo no puedo hacer DDLs, solo puedo hacer DMLs, entonces esa parte del create table está por afuera del bloque. Entonces yo voy a crear un table T que tiene una sola columna que es numérica. Ajá. Y ven que en el bloque ya de PLSQL declaro un nuevo number, pero es un carácter que tiene letras. ¿Okay? Entonces yo voy a hacer un insert into T. Esa variable tiene letras y por ende no se puede convertir al número, que es lo que podría almacenar la tabla en esa columna, y el error es un invalid number. ¿Okay? Entonces yo puedo manejar el invalid number ahí. Yo podría poner, por ejemplo, en este caso, voy a almacenar un valor default y toma el default number, que es 0, y lo inserta en la tabla. Es una forma de manejar la excepción y ahí el bloque termina. ¿Okay? Okay. Yo también puedo declarar una excepción y definida por el usuario, por ejemplo en este caso passDue es una excepción, que es un tipo especial que se llama exception, y yo puedo llamarlo dentro del bloque PLSQL para cortar la ejecución y mandarlo a la sección de excepciones. Okay. Entonces, por ejemplo, si en este ejemplo, si la factura está debida, entonces dice si el due date es menor que today, entonces hago un raise y el nombre de la excepción. Ese raise lo que va a hacer es invocar la excepción. Yo puedo igual hacer un raise too many rows, por ejemplo, o hacer un raise invalid number. O sea, y lo que va a hacer es irse dentro del bloque a la sección de excepciones a buscar la excepción que se llama el handler para passDue en este ejemplo y hacer algo. ¿Okay? Como si no está definido, entonces va a devolver un error que va a decir la excepción se disparó y no había un handler para esa excepción. ¿Okay? Entonces yo puedo definir mis propias excepciones también. ¿Ok? Hay un concepto de propagación. ¿Ok? Como les digo, si la excepción no está definida, la excepción que se da no está definida en el bloque, ajá, y entonces la excepción se va a propagar al ambiente que lo llamó. ¿Ok? En cuyo caso, si fuera la consola, una consulta que yo estoy ejecutando en SQL Developer o en SQL Plus, yo voy a ver el error ahí. Sin embargo, si este bloque está dentro de otro bloque, entonces, y la excepción no se maneja ahí, la excepción se va a propagar al bloque más externo
y de ahí se va a propagar al bloque más externo hasta que encuentre un exception handler que la pueda manejar, ¿ok? Entonces ven aquí el ejemplo, aquí digo, if x igual a 1, entonces en ese bloque dispare A, entonces si A se da, ¿okay? Si X es igual a 1 y A se da, entonces el exception handler que se va a manejar es el que está dentro del bloque, donde dice y when A, entonces hago eso y continúo, el control continúa, la ejecución continúa después del end de ese bloque. Si hay alguna instrucción ahí después del end, continúa la ejecución, ¿ok? Ese bloque, ese begin exception end termina. Luego de ejecutar el when A then, ¿ok? Ahora, si X, y ahí, bueno, ahí les digo, ahí continúa la ejecución y ese bloque ya no se termina, pues. Ok, si X fuera 2, en el ejemplo, ven que dice, si X es igual a 2, entonces haga raise de B. B no está definido en, la sección de exceptions de ese bloque, entonces se propaga hacia el bloque más externo, ¿ok? Que sería el bloque que lo llamó, y en el bloque que lo llamó sí está definido B, y por ende ese B es el que se ejecuta, y ese bloque ahí termina después de el end, ¿ok? No sería ninguna instrucción más, ¿ok? Si por alguna razón yo hiciera un raise de C, por ejemplo, entonces se propaga desde el bloque interno al bloque externo. En el bloque externo tampoco está definido la excepción C, y entonces se propaga al ambiente que lo llamó y generaría el error que sería visible al usuario. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien. Entonces ven aquí, yo podría decir, por ejemplo, quiero saber si actualicé, ¿no? Entonces yo digo, selecciono el salario en la variable vsal, que es una variable que yo definí, donde el empleado sea el 10-10. Y ahora y luego le voy a subir el 10% de salario y voy a hacer un update. Yo sé que eso podría hacerse directamente en el update, pero vamos para el ejemplo, a manejarlo de esta manera, ¿ok? Y ahí estoy usando el atributo del cursor implícito para el update, que es row count, ¿ok? Entonces yo lo que estoy diciendo es, si la actualización actualizó más de un registro, entonces voy a decir, ha habido un error, ¿ok? Porque había más de un empleado con el salario, con el número de empleado 10-10, ¿ok? Y por ende se actualizó más de una vez el salario, ¿ok? Esa sería una manera de decir, ocurrió un error, ¿ok? Entonces, si bien yo puedo manejar la excepción del update así, si hubiera más de un registro con el salario, con el número de empleados 10-10, el select sal into vsal daría un error. ¿Por qué? Porque voy a recuperar más de un salario en una variable que es un escalar que solo puede tener un valor. Entonces, a eso va a dar un error. Entonces, en realidad, la manera correcta de manejar esto es la que se muestra en este segundo bloque de PLSQL. Yo hago el select, hago la actualización y luego digo en el exception, when too many rows, then haga ha habido un error, haga el reporte que ha habido un error y haga un rollback, o sea, deshaga lo que hizo. ¿Por qué esto funciona? Porque ven que si a la hora de hacer el select, seleccionando donde el empleado sea igual 10-10 y genera más de un registro, la lógica va a terminar ahí y se va a ir a buscar manejar la excepción de too many rows. Hay más de un registro en una operación que yo esperaba encontrar exactamente un registro, que es el select int. Ok, entonces no se va a hacer el update, vamos a ir al bloque de excepción y ahí voy a manejar el error. Ok, eso es lo que debería en realidad hacerse. En el ejemplo anterior, vean que si eso ocurre, si ocurre que hay más de un empleado con el número 10-10, la excepción se va a dar, pero este bloque no la maneja. Por ende, va a reportarse al sistema operativo o al que lo llamó, al ambiente que lo llamó, y el error no se va a ver manejado, ¿okay? A pesar de que yo haya puesto ahí el if SQL row count, ¿okay? Como yo esperaba. ¿Okay? Entonces la forma correcta en realidad es esta que tenemos aquí, que es la segunda, manejando la excepción de too many rows. ¿Ok? Y aquí estamos viendo lo que explicábamos. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa si no hay un empleado que tenga el 1010? Si no hay un empleado que tenga el 1010, entonces cuando yo hago el select sal into vsal, lo que voy a hacer es no encontrar ningún registro y va a dispararse la excepción no data found. ¿Ok? Ustedes ven, entonces de allá se salta al no data found y el no data found va a reportar lo que, el error que no hay un empleado 1010 y no se va a reportar un error al ambiente que llamó. ¿Okay? De lo contrario, no se maneja la excepción, no hay un exception handler, no se maneja la excepción, sino que se reporta el error al ambiente que lo llamó y diría exception handled, too many rows. ¿Okay? Ok, ahora vamos a ir un poquito más y vamos a empezar a hablar del tema de subprogramas. En este caso aquí es interesante. Yo dentro del bloque de PLSQL puedo crear un procedimiento. Ese procedimiento no es un procedimiento almacenado, existe solo dentro de este bloque. En el momento en que el bloque termina, el procedimiento deja de existir. Pero yo lo puedo llamar dentro del bloque. Okay, entonces vean que yo lo que quiero es tener un procedimiento que se llama printData, que lo que hace es recibir dos parámetros, un nombre y un salario, varchar y number, y lo que va a hacer es imprimir enviar a la terminal el nombre concatenado con el salario separado por dos puntos. ¿Okay? Entonces, para no tener que hacer esa línea, muchas veces, bueno, en este ejemplo, y lo haríamos exactamente igual una vez, pero para poder llamar printData muchas veces y reusar ese código, yo lo puedo definir como un procedimiento dentro de este bloque de PLSQL. Y si ustedes ven en el for, lo llamo, y entonces para todos los empleados voy a tener una salida que dice nombre, dos puntos, salario. ¿Okay? Muy bien. Ese no es un procedimiento almacenado, es un procedimiento local al bloque de PLSQL. De la misma manera, yo puedo declarar una función, que la función, como su nombre lo indica, como su naturaleza lo indica, retorna un valor. Entonces, en este caso, la función printData la vamos a reescribir que retorne un varchar 2. ¿Okay? Entonces, ahí yo defino la función y la función tiene que tener la palabra reservada return. ¿Okay? El return es la última cosa que va a hacer. O sea, si yo pongo el return como la primera instrucción, va a retornar inmediatamente, no va a hacer ninguna instrucción más. Ok, entonces el return lo que va a hacer es retornar el valor, la construcción del valor que la función debería retornar. En este ejemplo, igual, retorna el nombre y concatenado con el salario separado por dos puntos. Ok, entonces aquí estoy diciendo DMS output put line print data, que es la función. Y que como es una función, va a devolver el argumento, el varchar 2 que putLine va a poner en la terminal. Okay. Igualmente, esta no es una función almacenada, es una función local al bloque de PLSQL. Okay. Yo puedo crear funciones almacenadas de la misma manera. Okay. Entonces, o procedimientos almacenados. En este ejemplo, estoy creando un procedimiento. Ese procedimiento se va a almacenar en la base de datos con un objeto y va a persistir aunque el programa se acabe. Yo lo voy a poder llamar muchas veces. Y vamos a tener ahí el programa almacenado. Y por eso se llama un store procedure o un store function. ¿Okay? Los programas se escriben de esta manera: create procedure, un identificador, ¿ok? Y ahí le puedo yo poner los nombres de los parámetros y los tipos, ¿ok? E inmediatamente después del is viene el bloque de PLSQL, no hace falta poner declare, el declare se sobreentiende, ¿okay? De hecho si pongo declare va a dar un error, ¿ok? Y ese es el bloque del PLSQL, es el que define al procedimiento. Este bloque de PLSQL, begin, exception, end, ¿ok? Exactamente igual que los bloques anónimos que vimos antes, lo único es que en este caso va a almacenarse y se va a ejecutar cuando yo lo llame con los parámetros indicados, ¿ok? En este caso va a ser un select y va a hacer luego un update y va a terminar, ¿ok? Usando los parámetros que le estoy pasando en el llamado, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, yo podría usarlo, ¿no? Yo podría usarlo. Raise salary ya está definido, ven que no está definido en este bloque de PLSQL, entonces yo podría decir simplemente declare un cursor y luego iterar sobre el cursor y pasarle al raise salary los valores que quiero utilizar. Okay, en este caso, para esos empleados estaría, para los empleados cuyo jefe sea el 1010, estaría aumentándoles el salario en 400. La otra manera es desde SQL puedo decirle execute raise salary 10-10-40. Okay, en este caso va a ir a buscar el empleado 10-10 y le va a aumentar en 40 el salario, que es lo que vimos que ese procedimiento almacenado hace. Entonces, dos maneras de invocarlo. Una es directamente desde el ambiente de SQL y otra es desde otro programa, otro bloque en PLSQL.
¿Ok? Las funciones igual se pueden crear de la misma manera. A la función hay que declararle cuál es el tipo de dato que retorna. ¿Ok? En este caso retorna un number, ¿ok? Un escalar. Y además tiene que tener un return. ¿Ok? En este caso esta función lo que va a hacer es validar qué clase de aumento hay que hacerle al empleado dependiendo del tipo de empleado, ¿no? Entonces aquí, si es un manager un 30%, si es un oficinista un 1%, un 10%, perdón, y si es un otro tipo de puesto, no le vamos a aumentar nada. Y ahí yo digo return raise percent. Y ven que raise percent es un number, ok, y la función retorna un number, está todo perfecto, y retornará ese valor. ¿Cómo lo utilizo? De la misma manera, ¿no? En este caso voy a llamar a las dos. Voy a llamar al procedimiento almacenado y además voy a llamar a la función almacenada. Entonces voy a crear el mismo cursor, voy a iterar sobre el mismo cursor y para cada registro voy a actualizar el salario, a subir el salario usando el procedimiento almacenado raise salary. Le voy a pasar el empleado, el código del empleado, el ID del empleado, y voy a pasarle el nuevo salario como el salario del empleado, el salario actual multiplicado por lo que sea que devuelva la función calculate raise percent. Okay, recuerden que esa función va a devolver un number. Okay. Entonces ahí está el ejemplo de usar el store procedure y el store function. Las store functions puedo usarlas directamente en SQL. Yo puedo decir select calculate raise, okay, y pasarle los parámetros y ahí se va a generar una columna, una pseudo columna que va a tener ese resultado. Ok, véanlo aquí. Aquí lo estoy usando directamente en un update. Ok, yo puedo decir update employee set salary igual al salario más el salario por el incremento para este empleado. Okay, donde todos los managers, para todos los empleados que tengan el manager 10. Okay, en realidad yo puedo llamar una función almacenada en SQL en donde yo usaría una función ya predefinida. Okay, con algunas excepciones que en este caso no voy a mencionar. Okay, véanlo aquí en el select. Yo podría decir select y como una columna más del select, el llamado a la función. ¿Okay? Entonces el resultado que va a tener es una consulta con el valor. ¿Okay? Los procedimientos pueden tener modificadores y valores default. ¿Okay? Por ejemplo, el modificador in, que quiere decir que esa variable es solo de entrada, ese parámetro es solo de entrada. Hay un out, que es un parámetro de salida, el cual puedo modificar dentro del procedimiento almacenado y voy a obtener el valor modificado. Y hay in y out, que yo los puedo obtener, leer y cambiar. ¿Okay? La otra cosa que quiero que vean es, por ejemplo, en el caso del amount, yo estoy poniendo 2 puntos igual 100. Ese es el default. ¿Ok? Es el valor default. Entonces yo puedo, por ejemplo, en el begin entre el begin y el end, ustedes pueden observar que el primer llamado hace el llamado a el raise salary del empleado 120 y no agrega los otros dos parámetros. Es decir, está indicando que los valores que va a usar son los default. Es decir, es como si llamara raise salary 120, 100, 50. ¿Ok? Es lo mismo, porque están usando los valores default. Y yo podría poner el segundo valor y omitir el tercero, ¿verdad? Como en el ejemplo, en el último ejemplo aquí, raise salary 121, 200, que es lo mismo que llamar raise salary 121, 250, que es el valor default del tercer parámetro que se llama extra, ¿ok? Entonces yo puedo hacer esta clase de cosas, ¿ok? Por supuesto también podría llamar, como se muestra ahí, es igual a llamar a raise salary 120, 150, si yo quisiera hacerlo totalmente explícito. En el caso de que yo quisiera, por ejemplo, usar el valor default del segundo parámetro, pero no del tercero, yo puedo usar el operador de asignación no posicional, sino asignación por nombre. Ok, entonces vean, en este llamado raise salary estoy usando el nombre del parámetro igual mayor, que es la idea de una flecha, que es asignarle el valor a ese parámetro, por nombre.
Entonces aquí, en este caso, EMP-ID va a ser 120, pero el segundo parámetro no va a ser amount, va a ser extra. ¿Ok? Y extra va a ser 200. Entonces, en este caso, para el segundo parámetro se toma el valor default, que es 100. Y por ende, este llamado de esta forma es igual a raise salary 120, perdón, ahí está mal, dice 121, no es 120, 100 que es el default de amount y 200 que es el valor extra que yo le estoy pasando. ¿Ok? Esta es entonces una forma alternativa de pasar los parámetros posicionalmente por nombre versus, perdón, pasar los parámetros por nombre versus pasarlos posicionalmente. ¿Ok? Ok, yo puedo también tener overloading. Ok, overloading es el proceso de llamar el mismo procedimiento con diferentes parámetros, con un diferente signature, que es el nombre correcto, y que el compilador sepa cuál llamar dependiendo de qué parámetros yo le paso. Ok, entonces, por ejemplo, si yo defino aquí dos tablas, una con fechas y otra con números, puedo definir el mismo procedimiento de almacenado. Lo que pasa es que uno recibe un parámetro del tipo fecha y otro recibe un parámetro del tipo número. Y el compilador va a saber cuál de los dos llamar. ¿Okay? Si yo llamo initialize con el tipo date, voy a ejecutar la primera versión de este procedimiento almacenado y se lo llamo con el tipo salary, y con el tipo number va a llamar la segunda versión de este procedimiento almacenado. Ese es el concepto de overloading. Obviamente no puedo tener dos procedimientos almacenados con exactamente el mismo signature, porque entonces no habría manera de definirlo, tendría que cambiar el nombre del procedimiento almacenado y ya no sería un overloading. ¿Okay? Por supuesto también yo puedo tener recursividad en PLSQL y aquí está la implementación del factorial en PLSQL, donde lo estoy haciendo como una función. Entonces yo digo create or replace function factorial y digo si n es igual a 1, entonces retorne n y si no, retorne n multiplicado por el factorial de n-1, que esa sería la invocación recursiva. Y la recursividad se soporta en PLSQL y esto es muy importante en algunos casos. ¿Okay? Ahora, vamos a ir a un tema diferente y es la idea de triggers. ¿Qué es un trigger? Un trigger es un bloque de PLSQL que se ejecuta en respuesta a un evento que ocurre en la base de datos. ¿Okay? La idea de los triggers típicamente es extender las capacidades de integridad referencial que ya la base de datos provee. ¿Okay? Hacer validaciones que por medio de la integridad referencial no se podrían hacer o hacer acciones adicionales a partir de ciertas operaciones que ocurren en la base de datos. ¿Okay? Entonces esta es la forma que estamos viendo aquí, la forma general de un trigger. Yo digo create or replace trigger. Los triggers son, es lógica almacenada, está en la base de datos, puesto que tiene que ejecutarse cada vez que un evento de la naturaleza indicada se da en la base de datos. Yo pongo create or replace trigger, el nombre de un trigger, que es el nombre con el que se va a almacenar para poder referenciarlo más tarde. Y luego digo el evento, ¿okay? Que va a hacer que este trigger se dispare. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puede ser delete, insert, update de una tabla. ¿Okay? Y hay otros eventos también de base de datos que podrían ocurrir, por ejemplo, cuando un usuario hace login. ¿Okay? Y yo quiero saber si es antes o después de ese evento. ¿Okay? Yo podría decir create trigger before el evento insert en una tabla. ¿Okay? O after, perdón, el evento de update de una tabla. ¿Okay? La otra cosa que es interesante es el for each row ahí. ¿Okay? For each row puede ser que yo quiera hacer el trigger una vez yo hago un update que actualiza diferentes filas. Yo creo que el trigger se ocurra después de que se actualizaron todas las filas o después de que se actualizó cada fila. ¿Okay? Si quiero que se haga después de que se actualizó cada fila, entonces tengo que poner el modificador for each row. Finalmente, el when condition o when condición va a poner una condición adicional. ¿Okay? Por ejemplo, podría decir si haga algo si el salario es mayor que 2000. ¿Okay? Nada más. Si no, no ejecute el trigger. Y ven que el trigger es en realidad un bloque en PLSQL completo, declare begin exception end, tal y como lo hemos definido. Que la única diferencia es que ese bloque se va a ejecutar en forma automática en el momento en que yo le indique cuando el evento se dé. ¿Okay? Vamos a ver ejemplos de esto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí quiero crear un trigger que lo que va a hacer es insertar en otra tabla cuándo fue que un nuevo salario
el salario se cambió. ¿Ok? Entonces vean que voy a crear un trigger que se llama log salary increase. ¿Ok? Luego de actualizar el salario en la tabla de empleados para cada fila que se actualice. ¿Ok? Esto se va a ejecutar una vez para cada fila que se actualice. Y lo que voy a hacer es ir a insertar en otra tabla, que no es la tabla de empleados, sino que es la tabla que se llama mBlock. ¿Ok? ¿Qué valores? Voy a insertar el número del empleado que se actualizó. Vean, por eso es new punto. Se refiere a el valor nuevo de la fila actualizada. ¿Ok? También puede haber un old punto. ¿Ok? Si yo quisiera, por ejemplo, saber que cambió de este valor a este valor, puedo hacerlo, ¿sabe? Referenciando el valor old y referenciando el valor new. Todos los triggers tienen todos los triggers for each row tienen un new value y un old value. El old value fue el valor que tenía la fila antes de que el trigger se ejecutara, que la operación se ejecutara, y el old tiene el valor, y el new tiene el valor que tiene la fila luego de que la operación se ejecutó. En el caso de un insert no hay old value, solo new value. Entonces yo voy a decir cuál es el nuevo empleado que se insertó, ¿verdad? Perdón, en el caso del update, en el caso del insert no hay un old value, yo solo puedo saber el new value. En este caso es un update, entonces yo en realidad puedo saber quiero observar cuál fue el nuevo valor que se cambió. Ok, entonces aquí digo y aquí entonces puedo referenciar el nuevo valor por new.salary, ok, y lo guardo en otra tabla. Entonces cada vez que un salario se modifique en la tabla de empleados, este trigger se va a disparar y por ende se va a crear un nuevo registro en la tabla de mBlock con la información que se indica. Y se hace automáticamente una vez que el trigger esté creado y en funcionamiento, ok. Además yo puedo saber qué está ocurriendo. Vean, por ejemplo, en este caso voy a crear un trigger T que va a ser antes de insertar o actualizar el salario o el número de departamento o borrar de la tabla de empleados. Entonces dentro del trigger yo puedo saber qué está ocurriendo, ¿ok? Porque hay una variable interna que está en verdadero para cada operación. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo when inserting, quiere decir que estoy insertando, entonces haga algo en el trigger si estoy insertando. When updating del salario, okay, quiere decir que si eso es verdadero, quiere decir que estoy actualizando el salario. Okay, when updating del departamento, quiere decir que estoy actualizando el departamento. Y when deleting, quiere decir que estoy borrando. Yo puedo usar el mismo trigger, el mismo código, para estos diferentes tipos de eventos y saber cuál fue el evento que disparó el trigger en un momento dado, programáticamente. Ok. Entonces, ven por ejemplo aquí, este es otro ejemplo de una cosa que uno puede hacer con un trigger. Yo quiero, la columna total en la tabla debería ser siempre igual al salario más la comisión, ¿verdad? Y quiero almacenarla por alguna razón. Entonces puedo crear este trigger que lo que hace es que antes de insertar o de actualizar el salario o la comisión, en la tabla de empleados calcule el total. ¿Okay? Si va a insertar, entonces ponga el total igual a la suma del salario más la comisión, y si va a actualizar, ponga el salario, ponga el total igual a la suma de el salario más la comisión, y luego antes de insertar y antes de actualizar, para que esos valores ya sean los que se tomen para insertar o actualizar en la tabla. Por eso lo hago before. ¿Ok? Vean ahí el uso de NVL, es una función que lo que hace es convertir el primer argumento en el segundo argumento si el valor del primer argumento es nulo. ¿Okay? Entonces, si el nuevo salario es nulo, lo convierte a 0. O si la nueva comisión es nula, la convierte a 0. ¿Con qué objetivo? Recuerden que si yo a nulo le sumo cualquier cosa, el resultado va a ser nulo. Entonces, si el salario fuera nulo, aunque la comisión no tenga valor nulo, el resultado del total va a ser nulo y se va a ver mal. ¿Ok? Entonces ahí, si los dos son nulos, pongo 0. Si uno de los dos es nulo, pongo el valor del otro. Y si ninguno de los dos es nulo, pongo el valor de la suma. ¿Okay? Ese NVL solo cambia el valor del primer argumento por el segundo argumento en caso de que sea nulo. Si no es nulo, devuelve el valor del primer argumento. Que es la manera de manejar los valores nulos. Ok, entonces ven, aquí hay otro ejemplo de un trigger. Digamos que tengo una tabla de departamentos definida de esta manera y una tabla de empleados. Yo quiero que el total de la tabla de salarios en la tabla de departamentos sea igual a la suma del total de los salarios de todos los empleados. Entonces puedo hacer este trigger, ¿no?
Este trigger lo que va a hacer es, cada vez que yo inserto, actualizo o borro en la tabla de empleados, voy a ir a actualizar la columna correspondiente en la tabla de departamentos. Entonces digo, la operación se ejecuta, entonces voy a ir a hacer un update de la tabla de departamentos, voy a poner el total del salario igual a la suma de los salarios en ese departamento, y donde el número de departamentos sea el departamento de la fila que está siendo modificada. ¿Okay? Entonces dirán, bueno, esto puede ser no muy eficiente, pero es una manera de hacerlo. Una cosa interesante es que este trigger se hace luego del comando completo. Vean que yo no estoy aquí poniendo for each row, sino estoy poniéndolo para el comando completo y por ende ejecuta para todas las modificaciones que se hayan hecho en el insert, en el update o en el delete. Ok, el último punto que quiero revisar aquí es la idea del store package. Okay, algunas veces uno tiene lógica o procedimientos almacenados y funciones que juntos forman una unidad. Uno quiere crear ciertos procedimientos almacenados que van a manejar la información de los empleados, ciertos procedimientos almacenados que van a manejar alguna otra información, pero todos están relacionados. Entonces, con el objetivo de encapsularlos todos y de filtrar también, crear una cierta visibilidad, puedo crear lo que se llama un package. Un package es entonces una serie de procedimientos y funciones y declaraciones que yo hago, que yo voy a manejar como una única unidad y que además yo puedo separar lo que es público y lo que es privado dependiendo de en dónde yo lo ponga. ¿Okay? Entonces el package está separado en dos construcciones. Una construcción es lo que se llama la especificación, que es la primera que vemos aquí. Y la otra es lo que se llama el cuerpo, el body, que es lo segundo que vemos aquí. Entonces en la especificación yo declaro todo lo que es público y lo que la gente puede llamar. Y en el body declaro la implementación de eso y las partes privadas que nadie puede ver, que nadie puede llamar. Es una forma de encapsulamiento y de empaquetamiento de lógica. ¿Okay? Están almacenados dentro de la base de datos también y por ende los puedo llamar desde un trigger, los puedo llamar desde otro procedimiento almacenado, los puedo llamar desde un bloque en PL/SQL. ¿Ok? Entonces, entonces, aquí tenemos un ejemplo de un store package donde yo declaro tipos, por ejemplo, o variables que se pueden utilizar o excepciones que se pueden utilizar. Entonces estoy declarando un tipo que se llama mRecType, que es un record de esos dos valores. Okay, estoy declarando un cursor que va a retornar ese registro. Estoy declarando una excepción, puedo declarar variables, constantes, etc. ¿no? Además voy a declarar tres funciones, ¿sí? Y dos funciones y dos procedimientos almacenados. Una función que se llama contratar a un empleado, que recibe todos esos parámetros y retorna un número. Okay. Hay una función, un procedimiento que se llama despedir a un empleado, que lo puedo despedir ya sea por el ID o por su email. Hay un procedimiento que hace un aumento del salario y hay un procedimiento que encuentra el enésimo salario más alto. ¿Okay? Y retorna el empleado que tiene el enésimo salario más alto. ¿Okay? Vean que el tipo de retorno es del tipo mRecType que está declarado aquí mismo. ¿Okay? Entonces, otro programador podría observar esta parte que es la parte pública y podría saber que puede llamar esos procedimientos almacenados o declarar variables de esos tipos que están ahí definidos. ¿Okay? Y luego el body lo que va a hacer es la implementación. ¿Okay? Entonces ahí puede definir variables, cursores, tipos que son privados, que nadie puede invocar. Y luego puede definir la implementación de las diferentes funciones. ¿Okay? Incluso puede definir, como ustedes pueden ver aquí en la última línea, una función que se llama salOK, ¿okay? Que es totalmente privada y que solo se puede usar dentro de este package body. Solo la pueden usar las funciones del package y no las puede usar nadie fuera del package. ¿Okay? Entonces es una manera de encapsular lógica. ¿Cómo se llaman estos store package? Las funciones dentro de un store package por medio del nombre. Entonces recuerden que el package se llama empadmin. Se puede llamar empadmin punto y el nombre de la función que está dentro de ese store package o del procedimiento que está dentro de ese store package. ¿Okay? De la misma manera. Entonces una forma de encapsular lógica que puede ser reutilizada más adelante y que además puedo también tener una parte visible y una parte no visible de la implementación, lo cual crea
una tendencia de tener un código que es menos cohesivo. Ok, y eso es básicamente lo que quería recorrer en esta introducción a PL/SQL, el lenguaje de programación el lenguaje procedural de Oracle, de la extensión de Oracle al SQL. Entonces vimos cuál es la unidad básica de PL/SQL, que es el bloque, cómo uso yo bloques para definir lógica que puede interactuar y mover información de la base de datos, usar DMDLs, Update, Delete, Insert, Select, dentro de la lógica, recuperar filas, recuperar datos de la base de datos, manejar excepciones y luego cómo puedo yo encapsular eso en procedimientos almacenados, en funciones almacenadas, cómo puedo usar bloques para crear triggers de base de datos y cómo puedo luego también crear store packages y y definir las funciones de esos packages, cómo llamar a esos packages en el ambiente de PL/SQL. ¿Okay? Si ustedes quieren más información acerca de PL/SQL, les invito a que revisen el Oracle Technology Network, donde está toda la documentación de Oracle, que sería en la dirección otn.oracle.com.